Bienvenidos todos a un episodio más de Personal Upgrade Academy, un espacio creado para desaprender y luego aprender gracias a las historias, a los aprendizajes, a los conocimientos, a las habilidades que cada uno de los invitados trae en cada nuevo episodio. El episodio de hoy, después de una larga pausa, estuvimos fuera por un rato, pero venimos con nueva temporada, por así decirlo. Venimos recargados. Y el día de hoy, episodio 44, vamos a estar hablando de un tema que cuando me pongo a analizar un poco el tema y a pensar, si bien es cierto, no todo el mundo trabaja en esta industria, todo el mundo en algún momento de su vida, vamos a parafrasear esto, casi todo el mundo en algún momento de su vida se va a ver envuelto en este área comercial o en esta industria. Y a la industria a la que me refiero es el real estate. Los bienes inmuebles, buscar una casa para hacer inversión, para vivir. Entonces, por eso digo que todos en algún momento de nuestras vidas, más jóvenes, más tarde, algunos lo hacen por inversión, otros lo hacen simplemente porque buscan un hogar para construir su familia. En algún momento nos vamos a ver involucrados con este tema. Y principalmente nosotros y la audiencia de PUA, que es una audiencia joven en su mayoría, nos escuchan personas más jóvenes, más contemporáneas con mi persona, y más adultas que mi persona también. Pero la gran mayoría de nosotros, los jóvenes, estamos y no conocemos mucho el mercado, cuáles son las oportunidades, qué hacer. Hay muchos mitos, hay muchas cosas que hemos escuchado de boca en boca que estaría bueno aclarar. Y por eso hoy nos acompaña una persona que lleva, a pesar de tener la edad parecida a la mía, bastante contemporáneo, tiene más de 8 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Y lo curioso también es que cuando iremos conociendo un poco de quién nos acompaña, nuestro invitado de hoy, de su historia, no comenzó o no estudió, digamos, inicialmente viéndose como tal vez alguien que se iba a dedicar al sector inmobiliario. Es abogado, pero practica lo que aprendió en su carrera como abogado y lo transfirió al mercado inmobiliario. Algo sumamente interesante y que luego conoceremos cuáles son los beneficios de que haya tenido este conocimiento y lo haya transportado a este mercado. Entonces, el día de hoy vamos a recibir por acá, episodio número 44 de PUA, nos acompaña Gustavo Rosanía, conocido como Gus the Realtor. Bienvenido, hermano. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo no? Pase por acá. Orden aquí, Púa, ¿qué tal, Púa? Hola, probando, ¿qué tal, Púa, Púa? Te escuchamos ahí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Gus, nuevamente, bienvenido, hermano. Gracias por la invitación. Definitivamente yo creo que es un tema bastante interesante a tocar y más con cómo está el mercado ahorita mismo, las especulaciones que hay de que si es el momento, de que si no es el momento, de que necesito, de que si alquilo, de que si compro. Yo creo que hoy vamos a hablar un poco sobre eso para que realmente pues la gente entienda qué es lo mejor para hacer, porque Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Antes de entrar en materia, me gustaría primero conocer un poquito y comenzar a darle un poquito de contexto a la gente. Gustavo Rosanía, amigo, nos conocemos de toda la vida. Como dije, leyes fue lo primero, fue en lo que quedaste luego de salir de la escuela, que la escuela es un poco más amplia, digamos, como que uno todavía no sabe cuál es el camino, que quedaste en leyes. Luego de estudiar leyes, que estudiaste aquí en Panamá, entras y durante los años de leyes sé que también estás involucrado con el mercado inmobiliario, con todo lo que es real estate. ¿Por qué de leyes hacer el salto a real estate y no quedaste ejerciendo la abogacía? Cuéntanos un poquito de por qué leyes, por qué siempre te llamó el interés el real estate. ¿Es algo de familia? ¿Es algo que te llamaba la atención desde pequeño? Cuéntanos un poquito. esa pregunta es bien interesante y la verdad es que yo creo que yo nací para el real estate. Literalmente, yo lo tengo en la sangre desde que nací. La familia, mi papá siempre se ha dedicado a esto y pues tiene una empresa de hace muchísimos años, se llama Panama Realty, 35 años en bienes y raíces. Y pues yo viví y crecí viéndolo a él ejerciendo la carrera de bienes y raíces. Y realmente yo, pues desde que tengo, no sé, uso de razón, lo he acompañado, que sea mostrar un local comercial, que sea mostrar un apartamento, ver un terreno, etcétera. Y siempre tuve eso en la mente, ¿no? Siempre me gustó la carrera léxica, por decirlo de esa forma. Durante la escuela siempre formé parte del grupo de debate. Me gustaba debatir, escribir, analizar. Entonces opté por la carrera de Derecho, la cual me encanta y también ejerzo de una manera menor a la cual ejerzo mi profesión realmente, que es corredor de bienes y raíces. Sin embargo, van ligadas una de la otra.
Pero lo que me llevó al real estate realmente fue durante mi estudio de leyes. Yo necesitaba un trabajo y pues los trabajos para los abogados eran pasantes y Que tenemos varios amigos que se fueron por ese trayecto estudiando leyes y es la pasantía que, como conocemos, es ¿cómo se llaman? Los lugares donde tienes que ir a las notarías y todo el eres tema. un errand boy cualquiera, literalmente. Pero, o sea, de eso se trata. Si vas por la vía legal, realmente tienes Son que los ser, steps, son son los los steps. steps, tienes que ir, tienes que ser pasante, tienes que ser el mandadero de alguien por unos 1 o 2 años y después vas desarrollando tus habilidades hasta llegar a un puesto que te va a dar una estabilidad. Y yo durante mi estudio, y de hecho, te cuento, mi primer apartamento lo vendí cuando tenía 17 años. Estaba todavía en high school. Y Pregunta aquí, ¿lo vendiste trabajando en conjunto con tu viejo? O sea, comenzaste a decirle como que, hey viejo, me interesa el tema, ya nos dijiste que creciste, córrete un poquito para acá para que la cámara te capte ahí bien. O sea, nos dijiste que desde pequeño siempre estuviste viendo como cómo era la vida de un real estate agent, digamos, estuviste acompañando a tus viejos, o sea que algo ahí te llamó la atención. También, que como dije, conozco a Gustavo desde hace muchísimos años, creo que la persona que se dedica a esto, tú me corregirás, y tal vez hay diferentes estilos de las personas que se dedican a ser corredores de bienes inmuebles. Se necesita mucho como ese tacto con la persona, que la gente te agarre confianza también, porque al final van a tomar una decisión sumamente importante. O sea, estamos hablando del hogar a donde van a construir una familia, entonces esa interacción con la gente, ¿sabes? No es algo, pienso yo, cuando lo veo desde afuera, no es algo como que de un interés solamente como que para mí, sino que realmente estás buscando entre todas las ofertas que hay, qué es lo mejor para mi cliente, cuáles son sus necesidades, conocerlo. Entonces, como que entender qué fue lo que realmente te llamó la atención de eso y esta venta que nos estás hablando y que nos ibas a contar, ¿la hiciste como? ¿On your side? ¿Ayudando a tu viejo? ¿Cómo fue? bueno, en ese momento tenía full apoyo de mi papá en este caso. Él me soltó un cliente. Yo se lo pedí. Le dije, hey, viejo, me acuerdo eran las vacaciones de la escuela. Le digo, viejo, dame un cliente, pues, para ver. Tírame al ruedo. Oye, pero me tiró un clientazo. Me acuerdo era un interesado en comprar en Paitilla y tenía un presupuesto como de $400,000. Y yo, un pelado de 17 años, a punto de cumplir 18, y que wow, esta vaina, ¿cómo la manejo? Y me O fui a sea que, Patia espera, Calle. primero, it's for real. O sea, $400,000 a alguien, apartamento. That's a good client, que se conoce como un good client en este mercado, una persona que tenga este presupuesto. Para un corredor inmobiliario, pues entre más, digamos, entre más costo de la propiedad tienes, más comisión generas porque es Exacto. porcentual. Entonces, cuando el cliente me dice esto, que mi viejo me suelto, yo, bueno, hey, voy a sacarme, como quien dice. Y me fui a Calle, me fui a Calle, investigar y resulta que cliqué con la clienta. La clienta se sintió, yo le eché mi historia y ella se sintió cómoda que yo venía de un background de real estate, que yo estaba atendiéndola como mi primer cliente, fui totalmente Ah, abierto, le fuiste sumamente sincero con eso sumamente de que sincero. esta podría ser potencialmente tu primera cliente, tu primera venta como un agente inmobiliario. Sumamente. La cliente de hecho se encariñó conmigo y dijo, "Ey, este pelado realmente me quiere, o sea, me quiere ayudar y estoy seguro, pues, su- bueno, yo le dije, era mi única clienta, o sea que todo mi tiempo y atención era hacia ella. Créeme Y a que la propiedad que ella soñaba, envisionaba, la que estaba buscando. yo se la busqué por todos lados y al final, pues se dio y fue mágico como tener esa edad y poder cerrar un apartamento de esa forma. Obviamente ya después el proceso y toda la estructura legal y los contratos, ahí yo sí no sabía nada. Ahí pues ya tuve el apoyo para el cierre, pero la parte de buscarle la propiedad a la clienta, que realmente es una de las partes principales del asesor inmobiliario, la hice yo y yo creo que eso fue lo que disparó uno de los charts, uno de los sparks que tengo yo en el real estate. Me gustó haber comisionado, haber ganado eso, me gustó el proceso, me divertí, me gustó. Y bueno, yo creo que eso fue un trigger importante. En cuanto al tema de las leyes, durante la universidad, la pregunta que me hacías antes, durante la universidad yo trabajé como pasante y no me gustó. No aguanté 2 meses, 3 meses creo que trabajé en Alcogal siendo un errand boy y me dije a mí mismo, o sea,
puedo dar ahorita mismo ejerciendo real estate. En ese momento pues yo no tenía licencia tampoco, pero trabajaba bajo la licencia De de la la firma, empresa, digamos, de la empresa, claro, de la firma, claro. correcto. Entonces, pues en ese momento me puse a hacer real estate cuando salí de la universidad y antes de entrar y ahí fue donde le fui agarrando un poquito más el touch, el golpe, sin horarios, sin jefe, sin nada. Y, y de vez en cuando caían deals que me fueron llamando la atención. Y yo creo que para el último año de leyes ya yo estaba 100% seguro que yo quería terminar mi carrera, Pero pues obviamente. este, que era definitivamente ser un real estate broker. Definitivamente era ser un agente inmobiliario, asesorar a los clientes en esa parte y sacar la información que obtuve de mi carrera de leyes, que fue fenomenal, lo que aprendí a cómo analizar los contratos y hoy en día, o sea, yo puedo decir que yo tengo uno de los mejores contratos, eso es un tema personal, pero a mí me encanta mi contrato. Claro, pero entiendo que es tomando experiencia del lado legal, que cualquier agente inmobiliario no necesariamente va a tener ese background. Seguramente hay una estructura, la oficina, etcétera, pero tú que te manejas como independiente y lo has hecho por muchos años, tener ese background te ayuda a conseguirle tal vez los mejores deals, a cuidar mucho, porque con inversiones de este tipo que estamos hablando, que por supuesto que no todas serán de $400,000, pero el que tiene $190,000, esos son sus $400,000, el que tiene Exacto. 250,000, o sea, pero poder darle esa seguridad de que mira, lo que está aquí es lo que te conviene, etcétera, 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 para ya sea una compra o un alquiler. Mira, en un contrato, una palabra puede cambiar toda la integridad. Entonces, eso es lo más beneficioso de tener mi carrera como abogado y de haber aprendido lo que aprendí en la universidad, que la estudié en la USMA, es poder proteger al cliente a toda costas. Porque si bien yo soy el asesor inmobiliario, yo no quiero que mi cliente se vea perjudicado. Es una de mis obligaciones como agente inmobiliario al atender a un cliente, protegerlo. Entonces la transacción de una compraventa o un alquiler o algo lleva un contrato. Hay contratos modelos y hay contratos bases. A todos se le pueden añadir o quitar cláusulas. Pero yo siempre velo por los intereses recíprocos. Para mí lo más importante es que un contrato no vaya más de un lado ni que vaya más del otro. Que las cosas sean recíprocas para que lleguemos a un acuerdo. También hay diferentes, hablando sobre esto, hay diferentes posturas, obviamente. Si yo represento a un cliente que solamente es el comprador, por ejemplo, y otro agente inmobiliario representa al vendedor, pues yo obviamente me voy a inclinar un poco más hacia mi cliente, Claro. siempre, manteniendo igual el nivel recíproco, pero siempre un poquito hacia mi cliente. Si llego a representar tanto vendedor como comprador, ahí sí busco el nivel equitativo de lo que realmente es la costumbre de la plaza, también, sin locuras. Tengo una pregunta ahora que mencionas los dos lados de la moneda. ¿Cómo es, para ir entendiendo, y creo que esto es importante porque, nuevamente, como mencioné al principio, toda la idea de este espacio y toda la idea de este podcast es traer personas aquí que nos lleven años de ventaja en una industria y poder sacarle la mayor cantidad de conocimiento para aprender e irse educando, aprender de sus historias, sus fracasos, de sus aciertos, etcétera. Entonces, me llama la atención que mencionas que hay dos caras, que es el comprador y está la gente que es el vendedor. Me puedo imaginar, no sé, una promotora que tiene 20 apartamentos para que le vendas, ¿verdad? Em, ¿Cómo es como ese proceso para decidir, yo prefiero es trabajar con puros compradores que buscan o yo prefiero asociarme con promotores y después les aloco los compradores? O sea, ¿cómo es, como a dónde decides, dónde va tu esfuerzo, qué busco primero, o sea, cómo es Ok, esa esa es una división pregunta entre los bien dos lados de interesante. la moneda? Bien interesante esa pregunta, Juanda, porque realmente todavía la sigo identificando. Y cuando sale un producto nuevo, o por ejemplo, que ahorita hablaremos sobre el tema pandemia, real estate, pero ahorita con la pandemia, entonces mi foco de representación cambió, porque el mercado cambió. Entonces realmente el foco o esfuerzo siempre voy a tener un fuerte. Mi fuerte es residencial. Sin Ok, embargo, yo tengo que ir donde el mercado se vaya moviendo, claro, porque al final soy un agente inmobiliario y si el mercado se desbarata, por ejemplo, comercialmente, pues yo me tengo que meter en lo comercial más fuerte. claro. Y bueno, pero siempre me he encaminado en la parte residencial. Sin embargo, a lo que hablaban antes, en la parte de que tú puedes representar a un vendedor y tú puedes representar a un comprador,
es que los agentes inmobiliarios son representantes. Entonces, tú puedes representar tanto, repito, al vendedor y al comprador en una transacción. Puedes representar a ambos, como puede haber un agente inmobiliario que represente a una parte y yo, pues, como agente inmobiliario que representa a otra parte. En esa instancia, es bueno trabajar en colaboración con otros corredores inmobiliarios porque siempre es más fácil tomar las decisiones porque no velan por los intereses, digamos, del agente inmobiliario que quiere cerrar la venta, que en muchas ocasiones me topo con. Porque obviamente los agentes inmobiliarios, pues, y lo que se dice, lo que se habla, lo que se sabe es que pues, nosotros queremos cerrar la venta. Claro, 100%, ¿no? O sea, claro. de eso nosotros vivimos, eso es como nos Ahí está tu comisionamos. sustento, sí. Pero ¿cómo entonces tú defiendes al cliente de que lo estás representando 100% si representas a ambos y tú quieres cerrar la venta? Entonces, hay un temita que he visto trabajando con otros corredores inmobiliarios que es más chévere trabajar con otro corredor inmobiliario, un representante de un comprador y un representante de un vendedor. Sin embargo, obviamente, la comisión se divide both ways entre los agentes Mm, inmobiliarios. Entonces, obviamente, hay un menos profit, pero hay una convivencia chévere en el trabajo de la transacción. ¿es más Que fácil hacerlo así o no necesariamente? es más, yo considero que es más fácil trabajar con otro corredor en algunos casos. Cuando en algunos otros casos, no, realmente es algo súper relativo. Pero pues en mi experiencia, acabo de tener una experiencia hace poco tiempo en la cual trabajé con un corredor inmobiliario y fue impecable la comunicación. Yo representé el comprador y el agente inmobiliario representó la propiedad y al vendedor y fue, o sea, me encantó el proceso porque no tenía que cargar con la representación de ambas partes. Y Claro. eso fue Y divertido. también ahí puede haber un conflicto de intereses entre que tú sabes bien qué es lo que te está pidiendo el comprador, tú sabes bien qué es lo que quiere sacar el vendedor, hacia dónde te inclinas. Como dijiste, quiero realmente cerrar la venta. O sea, puede haber mucho de eso en la práctica. Y entiendo que pasa mucho porque también aquellas personas, y si alguien está escuchando esto y es algo, un mercado que le ha llamado la atención o que le gustaría incursionar en, es importante conocer de que, como tú lo mencionaste, digamos por la vía legal o en la industria financiera o lo que sea, tú comenzarás a pasar por diferentes steps hasta llegar a un lugar o a un punto donde estás cómodo en el lugar donde estás y estás recibiendo una cierta remuneración económica mensual, etcétera. Para la persona que es un agente inmobiliario, al menos que trabajes dentro de una firma, dependes mucho de lo que logres vender, logres cerrar. O sea, es una cosa muy de un non-stop, o sea, un funnel que tienes que ir llenando non-stop. Entonces, aquí va una pregunta. Tengo dos preguntas que personalmente quiero hacer y tengo un par más que hoy en la tarde posteé una historia para la gente que si quería lanzarte preguntas a ti sin saber quién era, pero sí dije que iba a haber alguien que conoce mucho el mercado inmobiliario y me dejaron un par de preguntas interesantes en el celular. Ahora las revisamos, pero yo tengo dos preguntas ahí. Chévere lo que comentaste. Uno, lo primero es, entendiendo que depende mucho de cómo tú te muevas y lo que logres cerrar, obviamente tú quieres estar, como tú dijiste, donde está el mercado, en lo que está trending, no sé si la palabra es trending, pero lo que está hot o lo que se está moviendo en el momento. O sea, no quieres estar haciendo esfuerzos en vano porque Correcto. tienes que realmente estar haciendo que tu tiempo valga. Entonces, la primera pregunta es, y después vamos a la segunda, la primera pregunta es, Gustavo Rosanía, Guri, algunos lo conocen como Guri, llega a un lugar, a una propiedad, ¿qué es lo primero que ves? Yo le O hago sea, un... qué es lo que te dice sí o no? ¿Qué es? ¿Qué es lo que ves? Uf, la verdad es que ahora que entro a casa, creo que cuando entré De aquí, una vez, quiero que sepan, de una vez. Yo creo que, o sea, Guri había venido aquí, pero hace muchos años tal vez, y entró y me dice, cha, dame un tour del property ahí. el chip de real estate lo tengo tan grabado que yo entro a una propiedad nueva y simplemente quiero aprenderla. O sea, quiero saber las distribuciones para entender cuáles son las que más me gustan, cuáles son las que recomiendo, y etcétera. Y lo primero que veo realmente es todo. O sea, veo la distribución, veo los acabados, veo el edificio, veo... Realmente no hay una sola específica cosa que veo porque hay diferentes mercados, ya sea si son propiedades deterioradas, nuevas, etcétera. O sea que en cada mercado o cada tipo de propiedad, como le llamo yo, las nuevas, las usadas, que están en buen estado, o las súper deterioradas, hay diferentes cosas que ver. Pero lo principal siempre es la distribución.
cómo está distribuida la propiedad y si la distribución es lo suficientemente eficiente. ¿A qué me refiero con esto? El apartamento mide 100 metros. Chuzo, pero no parece de 100 metros, parece de más. Claro. Versus el apartamento tiene 100 metros y aquí parecen como que tienen 60 metros. Se llama distribución. ¿Quién es el arquitecto detrás O de...? sea que eso es, lo pondrías allá alto en la lista clave es cómo aprovechan el espacio que tienes para transformar esos metros de construcción en algo que se vea pleasant a la vista, etcétera. Eso es lo principal también. Y lo otro es estructura de edificio. Por ejemplo, paredes de gypsum y ese tipo de cosas, MDF, pues a mí no me gusta. Me gustan mucho más las paredes reforzadas Que ojo, entiendo que hoy día en el mercado y desde hace varios años hay su par de constructores, no hay que decir nombres, pero hay par de constructores que quieren recortar aquí y acá y se han visto este tipo de edificios lately que tienen este tipo de construcción, que no es como un edificio de esos de antes de hace 20, 30, 15 años, que son edificios que estaban construidos al detalle como tenía que ser. sencillito. O sea, imagínate, si dibujas las cuatro paredes de un edificio y adentro le pones divisiones de gypsum y divides cuatro apartamentos, créeme que todos los apartamentos te van a escuchar. Entonces, esa es la diferencia de poner paredes de concreto y obviamente pues cuesta más. Entonces, sí, en algún tipo de construcciones sí se utilizan gypsum más que nada o paredes reforzadas que no son tan buenas, entonces se escucha mucho y para mí, por ejemplo, cuando entro a una propiedad nueva, devolviéndome a la pregunta que me hiciste antes, cuando entro a una propiedad nueva, una de las cosas y la primera cosa que hago es tocar las paredes. Tocar las paredes para saber de qué son y de qué material son y tocar las puertas. Porque en las propiedades nuevas. Porque la otra de las propiedades nuevas y donde abaratan costos muchas veces es en las puertas hollow. O sea que por dentro no hay nada. Entonces son puertas Se ve livianitas. bonito, pero Se ve bonito, pero entonces hay otra cosa que es el feeling de cuando tú abres una puerta pesada versus cuando abres una puerta ligera. Hay un feeling muy distinto. Y yo me he dado cuenta en el real estate y mostrando propiedades que cuando abres una puerta con el aire encendido y todo, y la puerta es más pesada, se siente tanto más de calidad. Digamos que es lo mismo que un la carro, percepción, sí, sí. que un carro, una puerta más pesada se siente más hot, más... Ahora que dices lo de percepción y cómo la gente recibe una propiedad cuando la ve, ¿te ha pasado con clientes porque entiendo que es una decisión, es que lo que me llama la atención es que no es como que voy al mall a comprarme una camisa, pues, que whatever. Si quería una medium y me dieron una large, pues no me voy a morir. Pero con algo como buscar un hogar o buscar una propiedad donde vas a sacar una hipoteca seguramente o poner cientos de miles de dólares, la gente es como un poco picky, podría decir, y muy selectiva. O sea que me imagino que has tenido también, después podríamos hablar, porque hay todo tipo de clientes, el que molesta mucho, el que molesta poco, el que etcétera, ¿no? Hay de todo. Entonces, pero lo que te quería preguntar es, ¿has tenido ocasiones a donde un cliente entra a algún lugar y simplemente por estas cosas tan sutiles que mencionas, que ya tú conoces por haber estado en la industria por varios años, entran y como que dicen, no, y no quieren ni Uf, ver"? rapidísimo, rapidísimo. Inclusive antes de haberle enviado la información para aprobar la visita, tengo clientes que han entrado a la propiedad y dicen, no me gusta la orientación del edificio, no me gusta, no quiero ni subir. Y yo tengo por ejemplo, el dueño del edificio que me iba a acompañar a la visita esperando desde hace media hora. Y yo me quedo como que, cancelada. Y es normal. Al final de cuentas, si yo fuera un comprador y me tocase algo así, la verdad es que no lo voy a hacer perder el tiempo al corredor inmobiliario. Y le agradezco a los clientes que sean de esa forma. Al final, entre más honesto es un cliente conmigo, más fácil para mí es conseguirle lo que él está buscando. Claro. Pero No que hagas la visita entera y no te diga nada y después de que no me gustó. para mí Pero no. no te dice si lo que no le gustó fue el edificio, el lobby, las amenidades, Claro, a mí me encanta que el cliente me diga, hey, no me gustó esto, porque también hay cosas que tienen soluciones. Hace poco mencionaba sobre los edificios nuevos que tienen puertas vacías por dentro, por ejemplo. Eso se soluciona. Se cambia la puerta y se pone una pesada. Punto. Los sobres de granito viejo, que ahora a la gente les gusta y que sobre de mármol o sobre de cuarzo, se cambia, se lo negociamos al precio. O sea, al final de cuentas, hay cosas que se pueden solucionar, hay cosas que no. Entonces, si tú eres un
comprador que estás interesado en comprar una propiedad, siempre comunícale a tu vendedor o vendedores, porque he visto muchos casos que los compradores se asesoran con diferentes vendedores y no estoy en desacuerdo de eso, pero sí entiendo que a veces cuando te comprometes con un vendedor, quizás ese vendedor te va a trabajar un poquito más que cuando trabajas con diferentes vendedores. Pero siempre recomiendo por lo menos acercarse a entre 3 o 5 corredores inmobiliarios, el que más te haga el clic, trabajas con él. O Mi sea, pero recomendación. no te refieres de estar buscando propiedades a la misma vez, sino de tal vez como ver qué te pueden ofrecer cada uno antes de decidir quiero que tú me busques la propiedad o... Es correcto, o sea, siempre puedes buscar las propiedades en los canales y los portales inmobiliarios reconocidos de Panamá. O sea, los voy a decir aquí, encuentra 24 y compra o alquile. Ahí vas a encontrar el listing de todo el mundo, pero te vas a encontrar que el 95% o 98% de todos los listings son de agentes inmobiliarios. Totalmente, Y en Panamá totalmente. nadie, o un porcentaje muy bajo, maneja el tema de las exclusividades en propiedades. Entonces todos los Ok, brokers compartimos con todo el mundo. Entonces si tú haces clic con un broker, deja que ese broker llame al listing agent para que él sea quien negocie por ti la propiedad en vez de tú negociar con un agente inmobiliario que no conoces y no sabes qué experiencia tiene, porque bueno, nos hemos topado con algunos corredores inmobiliarios que pues no tienen experiencia y eso es otro tema, pues que la verdad es que estamos en muy desacuerdo a algunos de los corredores inmobiliarios que ponen a trabajar a cualquier persona bajo la empresa de una licencia, bajo la licencia de una empresa, perdón. sé que hay mucho de eso, personas, sé que se hace mucho con personas extranjeras, que es como que, hey, sal y muestra y si la persona de a leche le gustó, fírmalo, yo te paso algo. Exacto, entonces al final digo, sale una resolución que eso se podía hacer hasta por 6 meses para que la persona también consiguiera la licencia. O sea, que puede trabajar legalmente bajo Una licencia de de empresa, empresa hasta un periodo determinado. Eso todavía creo que no se ha firmado, pero para poder evitar este problema que los corredores inmobiliarios no estábamos de acuerdo, porque entonces viene una empresa y te monta, no sé, 90 corredores inmobiliarios que no son ni siquiera un compromiso, simplemente empiezan a publicar, a publicar, a publicar y tienen el respaldo de llamarse que están trabajando desde una exacto. empresa inmobiliaria, pero no tienen el conocimiento. Entonces, eso, Pero sí están acaparando un montón de teléfonos a la vez donde puedes llamar, donde puedes preguntar, donde te mandan y te hacen la cita. claro, entonces, digo, a veces esto es competir con un swarm, aunque no tengan knowledge, pues igual abarcan clientela. Entonces, a Claro. veces clientes toman esta decisión de ir con un corredor inmobiliario que no es experimentado y pues tienen pésimas, o pésimas experiencias en la forma en la que los asesoraron con la parte del contrato, el abono inicial, el crédito hipotecario y muchas otras cosas que va de un agente inmobiliario que no solamente es buscar una propiedad. Pues si fuera a buscar una propiedad, fuera tan fácil que yo creo que todo el mundo lo haría. Sí, sí, No, sí, sí, como tú no. dices, si solamente, como tú dices, si fuera cuestión nada más de meterse a la página y busco y llamo y ya. O sea, pero tiene una serie de cosas, como tú dices, tener un buen contrato o sea, que te respalde como comprador si vas a hacer una inversión así, tener una persona que te dé la confianza de saber con quién estás tratando, que le haga, tal vez, no sé si eso se hace en la industria, yo me imagino que sí, el due diligence de quién es el dueño, qué ha Eso por pasado. obligación. ¿Qué ha pasado con el edificio? En qué condiciones está el edificio? Me imagino que todo eso lo debe hacer un buen corredor. De hecho, está establecido en el código de ética del corredor inmobiliario. El código de ética establece que uno debe revisar si la propiedad está libre de gravámenes en el registro público y hacerle un due diligence a cualquier comprador, entendiendo de que sus fondos o sus ingresos no provengan de un acto ilícito, porque no estamos promoviendo inversiones eh, Shadys. shadies, no, eso de hecho no lo podemos hacer porque tenemos que reportar legalmente ante la unidad de O sea análisis que financiero. eso de que, hey, Guri, que eso pa, tengo 300K cash, consiguen un apart, Mm, esas cosas son medio... ¿De dónde salieron los 300K? Prueba del ingreso y quién eres, etcétera, dónde trabajas, todo puntual. Si no, no puedo hacer una venta porque me puedes meter en problema a mí. Claro, ahora, se ve casos en Panamá que lo hacen igual así... No, te voy a decir que Costa del Este fue un gran lavado de dinero en sus momentos en los edificios. Bueno, esas son cosas que yo no puedo corroborar personalmente, pero que he escuchado a muchos agentes inmobiliarios que me han conversado sobre Claro, el y tema. que si alguien sabría son los que conocen la industria.
Claro, yo no lo puedo corroborar porque no estaba durante el periodo de tiempo en el cual ese pasó. Digamos, los primeros edificios de la línea de mar de Costa del Este, la mayoría fueron inversiones bastante shadies. Pues lo que tengo conocimiento de que me han comentado otros colegas, agentes inmobiliarios, es que sí, hubieron momentos en Panamá que venía plata de otros países que provenía de actos ilícitos y la gente, shh, Firma aquí, firma allá. claro, porque al final de cuentas Bueno, y eso era una venta, o sea que eso se comisionaba y eso ahí se perdía. no había una regulación tan fuerte como la hay ahora. Ahora hay un poquito y mucho más de respeto a la profesión y a la regulación de la misma. De hecho entiendo que, tengo entendido, me corregirás, pero tengo entendido que el tema de licencias y demás antes era como que, o sea, ahora es mucho más complicado conseguir una licencia, tienes que pasar por más procesos. Sí, es realmente bien estricto. O sea, si tú ejerces la profesión de bienes y raíces sin tener una licencia, te pueden multar hasta por $10.000. O sea que no lo hagas. Y sí, definitivamente hay ciertas asociaciones y gremios. Un paréntesis, ¿dónde entra la figura esa de que referral fee? ¿Eso es legal? Esa figura, ¿eso se Acuérdate, puede negociar con los brokers? Como que, hey, yo te conseguí el cliente, me das un code, o sea, no sé, eso, sí, 100%. Mientras que no lo hagas regularmente, no se puede interpretar como que estás siendo o actuando o intentando actuar como un agente inmobiliario. ok. Pero realmente, acuérdate, un contrato se puede hacer hasta verbal. Y ahora yendo a la parte legal, eso sería un contrato entre tú y yo. Por ejemplo, tú me dices, hey, te voy a dar Tengo un tío que está buscando una propiedad. dame el 20% de la comisión, dame el 10% de la comisión y ciérralo tú, encárgate tú, aquí está el número. Nosotros hicimos un contrato verbal que no tiene nada que ver con la venta ni la profesión de bienes y raíces. Eso es entre tú y yo por un contacto referido. Y claro que se maneja, me encanta y tengo muchos abogados con los que trabajo de esa forma eh, y clientela en general. Pues, hey, tengo a mi tío, a mi amigo, y digo, dale tranquilo y siempre reconozco un referral fee. No Claro. acepto O ese sea, tipo o de sea que sí es una contacto. figura que se maneja en la industria. 100%, 100%. Hay muchos colegas, la verdad no sé cómo lo manejan otros colegas. Yo siempre ofrezco un referral fee, Claro. porque me parece lo justo. Como que, hey, tú O sea, sabes. adicional, también si lo ves desde el otro lado, pues siempre es bueno ver las cosas de diferentes perspectivas. Yo, de todas las ofertas que hay, o todas las personas con quien podría hacer el match, estoy dándote la confianza a ti de que atiendas a una persona con la que quiero que quedes bien también. So, hay como un cierto, o sea, hay una cierta parte, digamos, del lado de esa persona que te da o que te pone en contacto con esa persona que también pues, Y esa parte es cool porque yo quiero quedar bien con la persona que me refirió, claro, porque ahí soy es donde un voy, referido. ahí es donde voy. Entonces, a pesar, digamos, hablando económicamente, a pesar de que yo deba compartir un referral fee, mi trabajo es un poquito más dedicado por quedar bien. Porque al final de cuentas, un agente inmobiliario se crea con su nombre. Uno Exacto, tiene que crear un exacto. nombre, una marca y un respeto en la calle, por quien Sí, dice. porque es un mercado mucho de, estoy, no sé, un fin de semana con un par de amigos y familia o lo que sea, y que, hey, tengo una propiedad que se está vendiendo. Ah, ¿cómo no? Gustavo Rosanía te la puede colocar. O sea, ese tipo de interacción es lo que dice que estás buscando al dar una calidad de servicio que espera tu referido, el cliente, etcétera. Ese es el punto. Yo creo que en la edad en la que yo estoy, creo que ese es el punto, ¿no? Trabajar para llegar a buena boca de las personas y a una experiencia en la transacción inmobiliaria positiva que llegue a crear un nombre para que emita confianza, básicamente. Que la gente no tenga problemas. Eso, hey, háblate con Gustavo Rosanía que el man te va a atender bien. O sea, ese es el punto donde estamos trabajando para llegar y yo creo que hay muchas personas que han tenido unas buenas relaciones conmigo. Como no soy perfecto y ya he tenido clientes que no me ha ido para nada bien, pero un porcentaje mucho mayor Claro, digo, de éxito. y es que no puede haber un porcentaje de 100% de efectividad, o sea, tiene que haber y es de donde aprenderás qué falló aquí, qué falló acá, era el cliente indicado o no era el cliente indicado, porque en todas las industrias hay clientes buenos y hay clientes malos. Y también Correcto. es trabajo de uno, a medida que uno va creciendo en su profesión o en su industria, decir, ¿sabes qué? Ya yo estoy al punto a donde sé que yo no quiero trabajar contigo como cliente, porque no eres un cliente que resuena conmigo, que me funciona, porque también hay mucha gente que es tan quisquillosa o molesta tanto que al final frena tu capacidad de ejecutar tu trabajo.
Sí, o sea, esos clientes son toughs. Y hay en todas las industrias, por eso creo que es importante también reconocerlo y tener como ya tal vez el respaldo de haber trabajado tantos años en tu industria, decir, ¿sabes qué? No eres el cliente para mí. Claro, yo creo que ya yo llegué a un punto de determinarlo. Obviamente, siempre que hay un cliente potencial comprador, uno no lo quiere soltar. Claro, Pero ya cuando vas generando una clientela, tú vas seleccionando a qué clientes atender y a cuáles no, qué propiedades manejar y cuáles no. Yo no voy a perder mi tiempo en una propiedad que yo sé que no se va a mover. Y tampoco voy a perder el tiempo en un cliente que quiere comprar en 6 meses o algo así. Por ejemplo, claro. le doy seguimiento dentro de 6 meses, pero darle dedicación a un tipo de cliente específico y darle seguimiento a un tipo de propiedad específica se ha vuelto una selección en donde se vaya a poder, o sea, siempre es poder hacer la transacción. Si un vendedor está vendiendo es porque quiere vender y si un comprador está comprando es porque quiere comprar. Esos No, no esos que intermedios están en el intermedio que ando buscando para ver si es que, pero tengo una propiedad que tengo que vender primero. Mi señora, con mucho gusto, yo le ayudo a vender su propiedad. Primero tengo que verla, analizarla, darle mis recomendaciones y decirle si se la puedo comercializar. Si te la puedo comercializar, te recomiendo que vendas la propiedad primero, porque es un proceso que toma un tiempo Claro, determinado, claro. para después empezar a buscar. Que pasa muchísimo cuando empiezas a llamar a clientes. Sí, pero estoy viendo porque estoy vendiendo una propiedad. Entonces, señora, lo que usted está viendo ahorita mismo no va a estar disponible cuando termine de vender su Cuando propiedad. logres vender tu propiedad. Entonces, bueno, qué bueno que me lo dijiste ahora, porque si me lo dices después de la cuarta visita, Claro, totalmente. O sea, sí, es que son los tiempos que uno conoce en la industria. sí. Ahora, señor Gustav, tengo un par de preguntas. Como te dije, abrí un espacio para que me dejaran preguntas en mi cuenta. Te quiero, Shoot. te quiero tirar un par que pusieron aquí, que bueno, no sé, no voy a decir los nombres, pero son personas, hay que jóvenes. Hay uno primero que dice, y esta lo conversamos un poquito antes de comenzar el podcast y me parece sumamente interesante, y esto es para todos los jóvenes que están escuchando, presten atención porque esto es crucial para nosotros que en algún momento y pronto, en algún par de años, algunos un poco antes, otros un poco después, vamos a necesitar entender. La pregunta dice, ¿cuáles son los requisitos para un joven buscando hacer su primera inversión inmobiliaria? Interesante pregunta. Y te cuento que por ahí es donde más he tenido que aprender en los últimos años sobre cómo perfeccionarme como un agente inmobiliario adecuado. ¿Qué requisitos necesitas? Bueno, dependiendo si eres una persona asalariada o si eres una persona independiente, principalmente. Y si eres un extranjero o si eres un panameño. ¿Por qué? Ok, Vas a requerir ciertos requisitos. Por ejemplo, si eres asalariado, pues tus dos últimas fichas de pago y con sus comprobantes de pagos, una carta de referencia laboral de dónde trabajas, desde cuándo trabajas ahí y cuál es tu salario, tu cédula y una solicitud de crédito hipotecario. Para los asalariados el procedimiento es bastante sencillo, ok, ok, porque el cliente ve al asalariado de una manera distinta, lo ve como un cliente que tiene la capacidad, o sea, te analizan de una vez. Usualmente el banco evalúa hasta un 35% de tu capacidad de salario para pagar una hipoteca. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ganas vámonos a 3 números mil, redondos para entender. si ganas $3.000, el banco, ¿cuánto vamos a hacerlo con 35%? El banco te va a prestar para una letra que pague $1.000. 1000, ok, Exacto. ok, Vamos a verlo de esa forma. Entonces, ahí ok, te puedes hacer, ese cálculo es bien rápido para hacerse una idea de ok, cuánto uno puede adquirir una hipoteca con. Y una hipoteca de $1.000 es para una propiedad de alrededor de 180.000, por ahí más o menos. 200.000 puede ser dependiendo del banco de los intereses ok, en cuanto a bono CD. O sea, para que tengan una referencia de números redondos. Y cuando eres independiente es un poquito más complicado porque el banco sí va a requerir, tú sabes, algunos detalles que corroboren más tu, tu compromiso de poder mantener un pago, un crédito, un préstamo de 30 años. exactamente. Cuando eres asalariado, bueno, el banco puede inclusive
hasta Proyectar, me imagino que hacen tipo proyecciones o de hasta dónde venía. deducir directamente Claro, del pago del salario en algunas condiciones, es una condición que algunos bancos consideran. En la parte de los independientes debes presentar tus declaraciones de renta. Tus últimas dos declaraciones de rentas es lo principal que un banco te va a pedir. Hay unos bancos que ven estados financieros o movimientos financieros, porque realmente es algo que se estila mucho, se hace mucho en Panamá, que no se debería hacer. Y es que cuando eres independiente usualmente no declaras todo lo que ganas. exactamente. Queda Ojo, una esto no gran es parte lo en... que deberías hacer, Pero pero es verdad, no, es es toda una la realidad. realidad. Queda una gran parte en la informalidad que le dicen. Queda una parte de la informalidad en la cual mucha gente no declara la cantidad que devenga. Entonces, en ese caso, he visto que con algunos bancos puedo trabajar con los estados financieros emitidos por un contador certificado, con la Ok, idoneidad del contador y con los movimientos bancarios, que si hay una recurrencia mensual de ingreso ok. en una cuenta Por bancaria, los servicios que prestas o por si eres doctor, anestesiólogo, lo que seas independiente, que no tengas un salario, pero si tú todos los meses depositas tanto en la cuenta o devengas tanto por tus servicios prestados, se hace un average Ya, y ese sería como tu salario. ok, Siempre va a ser un poquito más risky para el banco, o sea que te van a pedir bastantes documentos ok. para corroborar la sociedad anónima, si es una corporación, tu licencia de lo que practicas, entre otros requisitos que mencioné anteriormente, como los estados financieros, etcétera. Pero es más difícil para un independiente, además de que el banco usualmente le pide al independiente un porcentaje de abono inicial mayor. Lo que se le conoce el down payment de la propiedad. Lo que le conoce el down payment de la propiedad, que lo voy a explicar, voy a hacer un paréntesis para explicar rapidito. Un down payment de una propiedad no es más nada que el banco nunca te va a prestar el 100%. O sea, eso realmente yo no lo he visto. En casos de interés preferencial de casitas y cosas así bien bajas de 40.000, 50.000, 60.000 dólares, sí te prestan hasta un 5%. Inclusive con la nueva ley de interés preferencial de 2019 también hay casos en los que un banco te puede prestar el 95% del costo de la propiedad. O sea que el down payment mínimo es el 5%, pero el usual es el 10% para los asalariados panameños. Ujú. Entonces, cuando eres independiente, el banco usualmente te pide el 20% de down payment o el 15% peleando ahí con el banco. Entonces, O si sea, por eso es ejemplo, un monto alto. si te vas a comprar una propiedad de $200.000, por ejemplo, y tienes que dar un down payment del 20%, tienes que soltar $40.000 de un guabonazo. Claro. Entonces, ¿cómo hace un pelado joven que tiene la capacidad para pagar $1.000 de letra, pero no tiene Pero la no para capacidad? $40.000 de un solo... Es correcto. Entonces, ahí es donde viene la parte de comprar, digamos, en preventa, o decirlo de esa forma. Que si compras un edificio que está listo en 24 meses o en 36 meses, lo compras en preventa sobre planos. Claro, tienes que saber asesorarte, que es un buen arquitecto, que son los acabados, mira Claro. los pisos, pide toda la información. No puedes comprar cosas a lo loco. Te permiten en los proyectos pagar este down payment en el plazo de su construcción. O sea Mm, que si el edificio dura 36 meses en construirse, pues tienes 36 meses para pagar tu down payment. totalmente. Cuando llega el mes 36, no te diste treinta ni mil dólares cuenta. pagaste. No te diste ni cuenta. Si lo divides en 1.000 mensuales, Sí, sí. digamos. No te diste ni cuenta y tienes un down payment sustancial. Y te vas asesorando también en la parte de la obtención del crédito. O sea que te da un cushion, un tiempo para ir gestionando qué debo presentar, cómo lo debo presentar para adquirir ese crédito hipotecario. Es una figura bien chévere. Sin embargo, pues y antes, saliendo un poquito de paréntesis, antes comprar en preventa era más barato. Ahora no creo. Ahora Por la situación del mercado, claro. hemos visto un cambio en el mercado interesante que la verdad que ahora comprar en preventa se trata más de como comprarte un carro nuevo. Yo creo que es lo mismo. Es lo mismo que tú sabes que un carro nuevo, coño, el olor al carro Sí, sí, nuevo, sí. todo el mundo le gusta y le gustaría. Pero el mismo carro, 10.000 kilómetros más, 10.000 kilómetros de uso, Son miles de dólares menos, sí. miles de dólares menos. Entonces, digamos que por ahí va la tabla. Yo creo que lo principal y lo que más recomiendo a la hora de comprar
preventa es si necesitas el plazo para organizarte, si quieres tener un goal seteado de que, hey, mira, en 2 años me voy a mudar, entonces voy a buscar un proyecto que esté listo en 2 años. Ok. O sea, cuando tengas una meta establecida y necesitas el plazo para pagar el down payment, comprar en O sea, preventa es tu mejor esa, opción. esa es una... Ok, ok. Correcto. Ahora, segunda pregunta que tengo acá. No las voy a llegar a hacer todas, pero otra que tengo acá y va mucho con lo que acabas de decir que acabas de mencionar por encima de el mercado ha cambiado. Dice, en el mercado de hoy, ¿es mejor comprar o alquilar? No, eso no es una pregunta del mercado. Eso es una pregunta que va a depender de el estado de la persona. O sea, cuáles son las finanzas de la persona. Si la persona quiere utilizar su líquido, o sea, su dinero líquido para invertirlo en un emprendimiento nuevo, pues renta y no te gastes en un down payment y en un compromiso de letra que tienes que cumplirlo. Entonces ahí rentas y ya eres híbrido, tienes libertad. Claro, tienes tu espacio, tienes tu vivienda, que es lo que querías. No la estás convirtiendo en un activo a futuro, pero no estás comprometido, sabes que te puedes mover. Te lo voy a poner de esta forma. Lo que puedes generar con ese líquido en inversión en tu empresa o en tu emprendimiento vale más que la renta multiplicada por 12. Por ejemplo, si le haces un contrato anual, ponte que si tú inviertes estos 10.000 que tengo en líquido Ajá, y me puedo ganar 30.000, entonces está bien rentar y perder esos $12.000, si una renta de $1.000 al mes, por ejemplo, a 12 meses, esos 12.000 que estás perdiendo porque estás rentando, está bien perderlos porque utilizaste tu líquido que ibas a utilizar de down payment para ganarte 30.000, o para sea, generar, claro. generaste. Entonces, en ese caso yo digo, renta, porque es tu mejor opción, porque vas a utilizar tu líquido. Pero las personas que tienen plata en el banco, rentar es lo más bobo que puedes hacer. Ok, Porque si la plata no está trabajando para ti y tú estás pagándole renta a alguien más, vamos a hacer el ejemplo nuevamente, un apartamento de $1.000 de renta, o sea que al año tú estás botando a la basura $12.000. ok, O sea, ya en 2 años tienes un down payment pagado de una buena propiedad. sí. O sea que realmente mi recomendación siempre va a ser, si tienes la capacidad, compra. Y si no, igual asesórate porque hay loopholes de cómo manejar estos temas. A veces, Una pregunta porque lo vi hace muy poco personalmente. Tema de alquiler, opción de compra. ¿Eso entra por ahí? correcto, allá iba. Por ejemplo, siempre está el tema del alquiler con opción a compra, lo cual es una figura maravillosa. Sin embargo, he notado algunas irregularidades. Yo personalmente en esta figura. En qué sentido? Voy a explicar un poco la figura primero y después te cuento las irregularidades. La figura del alquiler con opción a compra básicamente consiste en que te alquilan una propiedad, usualmente te dan un periodo de 1 a 3 años, lo que el vendedor usualmente esta figura la vas a encontrar en proyectos nuevos con promotores directamente que tienen una torre construida y tienen un inventario de 30 apartamentos que vender y dicen, ¿qué hago? ¿Cómo los vendo? Claro. Ahí obviamente, para tenerlos vacíos, prefieren un alquiler con opción Comienza, a y es compra. más atractivo también el mismo edificio si ya tienes 15 familias viviendo que aquí vive una persona en 60 O sea, departamentos. esa figura muy rara vez la vas a encontrar en una propiedad de segunda mano. Al menos Ok, de ok, que, o sea, no es que se llegue a un acuerdo, pero es muy raro porque no es conveniente para el vendedor. ok. Como si le estuvieras financiando una gran parte y tú estás perdiendo dinero. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Ponte que se fija la renta en $1.000 nuevamente. Usualmente algunos promotores aceptan devolver o aceptar como abono inicial el 50%. Antes se veía disque 30%, después se empezó a ver 40%, después 50%, algunos 60%, algunos 70%, algunos hasta el 100% de lo que has dado en renta Wow, te lo reconocen como down payment. Pero ahí es donde viene la irregularidad a la que yo me voy a referir. Y es que le suben el precio. claro. Le suben al precio de Para venta. contar con esa renta, más lo que vas a terminar pagando. Le suben el precio de renta. Si tú eres un comprador y tienes el cash, o sea, lo puedes adquirir, mejor compra y es una oferta agresiva que adquirir con opción a compra y aceptar su precio. Porque al final de cuentas, comprando una vez vas a poder negociar mucho mejor el precio que dejando que una persona te financie por 2 años un down payment
que para él obviamente está perdiendo dinero, Claro, porque porque desde el punto de vista del vendedor, tú me llegas y me dices, mira, que renta, que vamos a largo plazo, qué tal. O tú me dices, mira, ¿sabes qué? Estás vendiendo en $300,000, pero tengo 275 ya para ti. ya para Y ti. financiados ya con el banco que me dicen que te los dan. Pones en Exactamente. una posición al vendedor de que seguramente está dispuesto pues a dejar esos 25,000 en la mesa por agarrar lo suyo y... Ahora, esta parte es curiosa y no es para decir que me llamen, pero me pueden llamar. eh, es siempre bueno que una persona que haya establecido un tipo de negociación como esta esté negociando por ti esa forma, porque no es fácil llegar a donde alguien, mucho menos sin saber, y proponerle algo, porque durante una negociación, yo tomé un curso también de la Universidad de Michigan sobre la negociación, sobre las estrategias de negociación. Y tú eres una persona que no sabe de nada. Yo no sé de botes. Y voy a ir a negociar con un vendedor de botes y el tipo me va a decir que, "Ey, estás loco, yo no, yo no te voy a bajar ni un dólar. Nosotros en botes no vendemos ni un dólar de precio, el precio es listado y punto. Claro. Así mismo te puede responder la persona que está vendiendo el apartamento. Y tú vas a decir, "Pues, yo no sabía", y te vas y aceptas lo que es porque tú intentaste, tú tiraste el gancho, como quien dice. Para ver si aceptaban. Para decir, pero yo te puedo decir, hey, este man sí va a aceptar el gancho, pero hay que tirárselo de esta manera. Claro. Y hay Eh, que eh, decirle, mira, lo que pasa es que aquí y en la zona están por y aquí. Claro, cómo y eso, de qué forma, o sea, siempre se puede negociar. Ningún precio en real estate es fijo. Si hay algo que yo me he dado cuenta es que siempre se puede negociar precio y condiciones en real estate. ok. Y muchos vendedores terminan vendiendo por menos y muchos compradores terminan comprando por más. A veces es lo que es, pero también está el factor emocional, que es que cuando llegas a una propiedad y te enamoras, Sí, creo que te va a ir mal. sí, ese Es feeling bueno y es malo. ese feeling de cuando la gente encuentra la casa soñada, sacársela de la cabeza. Es bueno y es malo. Ahora que mencionas eso, interesante, pregunta breve. ¿Qué tipo de comprador es más impulsivo te has dado cuenta en tu carrera? ¿La familia que ya está lista para moverse con el niño? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? ¿Los jóvenes? ¿Hay algún tipo de comprador que sea así como impulsivo? Tal vez, como te dije, el que ya está buscando para tener el hijo y la familia, que quiere la casa para el niño y el patio, no sé. No podría categorizar ese tipo de comprador. La verdad, si puedo decir que más impulsivo puede ser un inversionista, la persona que solamente busca retornos de inversión, Ok, porque es solamente ven números, ahí no hay emoción, ahí no hay nada. Claro, hay ciertos inversionistas que además de que quieren ver números, también quieren una propiedad cool, que si yo fuera un inversionista lo haría de esa forma. Sin embargo, los números mandan. El retorno de inversión anual, cuánto puedo sacarle después de impuestos, después de coste de mantenimiento y con la generación rentándola, de renta versus lo que me costó, cuánto es mi porcentaje de ganancia anual. Eso es un número que no se mueve, ya, al menos de que el precio de alquiler se mueva, ¿no? claro. Pero siempre se intenta de hacer un poquito más bajo para Para siempre tener un tener colchón. un Ok, colchoncito, ok. exactamente. Y en Panamá hay propiedades que tienen porcentajes de retorno bajísimos, de 3%, como hay unas de 4, 5, hasta 8%. O sea, realmente hay de todo en Panamá, pero hay que saber identificar y cómo sacar el porcentaje de retorno sobre una propiedad. Es muy interesante atender a los clientes inversionistas, porque básicamente lo que piden es un chart, es un Sácame mis chart, números y sácame dime. mis números, dime cuáles son las 5 o 6 mejores propiedades que tú piensas. Anteriormente era la parte comercial. Después de que pasó todo esto de la pandemia y todo, el comercial disminuyó muchísimo más. Claro. Y ya no es tan atractivo. Las galeras eran muy Las buenos plazas, retornos. sé que habían un montón de plazas saliendo por todos lados. Locales comerciales eran excelentes retornos. Los apartamentos eran el peor retorno de inversión realmente. Lo comercial siempre mandaba. Ahora he visto que quizás lo residencial puede tener un mayor rendimiento que lo comercial. Pero hay de todo, Juanda, en el mercado. Yo, yo, yo creo que podemos hablar un poco sobre el tema COVID, eh, con referencia Lo, a... l- l- lo propio, lo propio. O Es sea, que, que nos cuentes un poquito desde tu perspectiva y desde tu entender del mercado, qué ha hecho el COVID, hacia dónde va. Y por eso que la pregunta esta que hicieron a mí me parecía interesante, ya la respondiste, pero me parecía interesante.
el mercado cambió y todas las industrias se adaptaron a que el mercado cambió y cogió su golpe y tomaremos un cierto tiempo en recuperarnos. Entonces, ¿qué está pasando en el mercado inmobiliario? Por eso digo, es un buen momento para invertir, es para alquilar, o sea, ¿cómo tú lo ves? Ok, esta pregunta es interesante y la respondo creo que todos los días, que ya fui puliendo la respuesta hasta llegar a lo que verdaderamente considero viendo y pateando la calle del real estate. Y es que hay un nuevo precio. Hay un nuevo precio que es el precio COVID. Literal. Y no es estándar. O sea, va a depender nuevamente el tipo de propiedad. Si es una propiedad vieja, deteriorada, tiene un precio COVID nuevo. Si es una propiedad que no está tan deteriorada, pero que tiene sus años, es un precio de COVID establecido. Si es una propiedad nueva, tiene un precio de COVID. Si es una propiedad en preventa, tiene un precio de COVID. Porque todo el mundo se tuvo que adaptar a la bajada del mercado. Entonces hay nuevos precios por tipo de propiedad en el nuevo mercado COVID. Y que he visto lo que es comerciales, locales comerciales, wow, Wanda, hasta un 50% han podido bajar algunos No te locales creo. comerciales de renta. O sea, sí. Un local comercial que se alquilaba en $2.000 hace 3 4 años, fácilmente hoy se alquila en 1.000. O sea, hasta un 50% en la parte comercial y como un 35%, 40% en la parte residencial. Claro, que eso, por lo menos en la parte residencial, entiendo un poco más ir hacia allá. En la parte comercial es un riesgo grande ahorita, a pesar de que está, digamos, half price y eso, te podrías encontrar que, bueno, lo agarro porque está a mitad de precio para montar un restaurante, pero ¿cómo opero el restaurante? Entonces, hay como esos challenges en la industria que tal vez por eso lo has mencionado, que la parte residencial es lo que ahorita tal vez está llamando más la atención de la gente. Totalmente. O sea, ahorita mismo yo recomiendo, bueno, si tienes muchos millones en el banco, compra comercial. Porque en algún momento se va a restablecer. Y si tú Claro. compras un local comercial en prime real estate en la ciudad, en el corazón de la Se ciudad, alquilará cuando la economía se reactive. Sí, sí, Panamá, totalmente. Panamá y el país va a volver a ser lo que somos y lo que seremos y lo que vamos a hacer. O Sí, sea, ya estamos en el un que tenga ese proceso. músculo para aguantar ese tiempo, claro, It's a good investment ahorita mismo, porque lo vas a comprar half price. Ok, no lo rentas por 2 años, pero después vas a empezar a ver la valorización de una propiedad, que es cuánto lo compraste versus cuánto lo puedo vender. Eso se llama valorización, y la rentabilidad de la propiedad, que es que el porcentaje de retorno anual que le puedes sacar. Y las personas que tienen millones en el banco, hey, compra comercial y déjale guardado un rato, te puede ir bien. claro, si tienes esa liquidez, que bueno, que siempre que hay estas caídas de mercado, ahora llamémosle COVID, pero los movimientos en la bolsa, etcétera, la gente que tiene liquidez en el momento suele salir a la calle a aprovechar Correcto. el otro lado de la moneda, que es la persona que quedó un poco más ahorcada con su liquidez y necesita rematar por aquí, rematar por allá. Sé que hay mucha gente que está haciendo eso en este momento. Mira, el alquiler comercial en Panamá era altísimo. O Sí, sea, una era locura. una locura. Les voy a hacer una referencia bien rápida para que puedan entender. O sea, un local comercial en uno de estos strip malls, llámese en estos centros, ya sea una buena plaza en San Francisco o una buena plaza en Costa del Este. Vamos a ir por un ejemplo bien, bien, bien clave. 100 metros cuadrados en una plaza, por ejemplo, la plaza de IHOP, la de la Ajá, entradita claro que al lado sí. de HL, una Sí, clásica. sí, sí, sí. $35, $40 el metro cuadrado. O sea que si son 100 metros, la renta costaba $3.500 por 100 metros. Que no es nada. O sea, Si quieres meter cocina y vaina, nada. era ridículo y se rentaba y los negocios eran buenos porque la ubicación era muy buena y Claro, estratégica. Entonces el negocio comercial era una locura. Hoy en día la gente no da $1.500 por por un ese local espacio. ahí en ese puntualmente en Qué Costa del locura. Este, para que los números le den, obviamente porque la economía ha bajado. Sí, yo tuve mi experiencia directa con renta de espacios comerciales en el casco antiguo y una locura, No, eso yo, una yo me locura. acuerdo de, Sí, de, sí. de, de aquel frutibar. Era bueno. Nuestro restaurante vegano, qué El locura. Pero restaurante bueno, de- sí, y es verdad lo que dices. Y te doy otro ejemplo breve. Yo estuve en Ecuador el año pasado a inicios para la boda de mi prima hermana y, y estaba escuchando y demás cómo se mueve el mercado inmobiliario allá y me dijeron, un apartamento en el You, allá en Ecuador, en Quito, espectacular, amenities, todo vaina,
$1,200. Aquí 2000. 2000 o más. ¿2,000 o más? Mira, el Yu es una cosa bien curiosa que voy a mencionar ahora que lo mencionaste. El Yu es uno de los pocos edificios que ha mantenido su valor por metro cuadrado, ya sea por la marca que se han creado, por la sigla. No soy tan fanático de ofrecer el Yu, pero me impresiona cómo ha mantenido su valor tanto de renta como de venta. Y es que hay un cliente puntual, la mayoría extranjeros, Sí, sí. que se enamoran de este concepto y la verdad es que ha tenido un mantenimiento de su precio impresionante. Que su concepto es como un community. Tú estás en el U y eres como en la comunidad U y ahí tienes tus amenities allá adentro y tiene también este concepto que no lo he visto en muchos otros edificios aquí en Panamá, que es como un hotel edificio porque abajo te atienden, tienes conserje, tienes como, sabes, como vale parking, etcétera. Tienes amenidades tipo hoteleras, varios restaurantes en el edificio, tienes un spa en el edificio, más no es hotel, o sea, no es un hotel que tú puedes y que, tipo hotel, o sea, Sí, es un sí, de que apartamento mis toallas y residencial, eso no. son apartamentos residenciales con servicios de hotel. Entonces, ese concepto realmente era nuevo en Panamá o sea, con decirte algo, el edificio de al lado bajó 35% del Yu, los dos al lado bajaron 35% de su valor, el Yu bajó un 10%, un 5%. Claro. Es curioso, lo mencionaste y me pareció interesante mencionarlo, es un edificio que se mantuvo, pero tampoco entonces no considero que sea el mejor precio de compra, pero igual se mantiene un buen precio de renta, o sea que el retorno es Que es algo, algo que se podría sostener por lo que ves en el tiempo. es algo que se puede sostener y quizás no todo se trata en la compra de real estate, no todo se trata, si buscas inversiones o retornos, no todo se trata en comprar al mejor precio por metro cuadrado, que también es algo que está mal adoctrinado, o sea, comprar al mejor precio por metro cuadrado no significa siempre la mejor O sea, inversión. te refieres a conseguir que en tal zona conseguí este metro cuadrado más barato que el otro, pero No siempre es la mejor. Hay veces que comprar a un precio por metro cuadrado más alto, si la propiedad tiene más potencial, es mejor que comprar a un precio por metro cuadrado más bajo en una zona o en una propiedad que no tiene tanto potencial. Comparando zonas por equitativas. lo que mencionas de la valorización, o sea, tienes que también pensar en este tipo de inversiones, porque al final son inversiones un poco más a largo plazo. Las propiedades son, ¿sabes? No es una cosa que estás cambiando a diario. O sea, acuérdate que tú usualmente adquieres un crédito hipotecario a 30 años. Lo puedes hacer a menos, pero tus cuotas mensuales Sí, van a quedar más altas. Y va a ser también menor el interés o mayor el interés que vas a pagarle al banco. Sin embargo, cuando tú te comprometes por 30 años, tú no vas a vivir ahí 30 años. Por ejemplo, yo comprando mi primera propiedad o tú comprando tu primera propiedad, yo estoy seguro que no vas a vivir ahí por 30 años. O bueno, algunas personas sí lo hacen, pero generalizando la mayoría de las personas no. no lo hacen. Entonces, tú tienes que poder pensar, tienes que saber entender que la propiedad que tú estás adquiriendo, ya sea bajo un crédito hipotecario o lo estás pagando cash, que la puedas vender por más. O sea, eso es el primer paso. Claro, O sea, la valorización es number one rule. O sea, yo tengo que saber que la propiedad, ¿cómo yo sé esto? La ubicación de la propiedad, que están construyendo cerca, si es una ubicación que es ujú, heart of the ujú, city, en la mitad de la ciudad, el corazón de la ciudad, yo sé que no se me va a bajar por ubicación, ujú. que sea una buena construcción, etcétera, etcétera, entre muchos requisitos a Co- tomar. co- como decirte, por ejemplo, y también hay zonas que conozco de casos, te menciono dos. Por ejemplo, aquellas personas que entraron al casco hace 8 años. Eso es una visión y un espectáculo para aquellos que entraron ahí. Aquellas personas que comenzaron a alocar su plata temprano en Chorrera, por ejemplo, o en Arraiján, la expansión de la ciudad hacia afuera. O sea, lugares que a futuro hacen sentido por la expansión de la ciudad, por la zona, como tú dices. Exactamente. Entonces, al final, de lo que has comentado, entiendo que es mirarlo mucho, por un lado, bien numérico, o sea, entender que, aparte de que es tu casa soñada y el espectáculo y la cosa, o sea, como que esto es una inversión que Es me una va, inversión. por la cual voy a estar amarrado por 30 Es años. un stock. Sí, hace sentido, no hace sentido, solamente porque me encapriché con la casa. O sea, todo eso hay que tomarlo en consideración. Haciendo como una síntesis de lo que nos has dicho. Ahora,
yéndonos, ya cerrando el episodio, siempre nos mantenemos, son episodios alrededor de 1 hora y seguramente no te has dado ni cuenta que ya pasó 1 hora. En 15 minutos. Sí, se va volando siempre el tiempo, pero para ir cerrando te voy a tirar una pregunta que siempre suelo hacer al final de los episodios y es la siguiente, porque me gusta que cuando viene una persona a hablar de X industria, entender de que en nuestros oyentes hay muchos jóvenes, como lo dije al inicio, y hay muchas personas que, porque cuando vemos las estadísticas nos escuchan en un rango de 18 a 24 años, tenemos un grupo grande en esa edad, entonces en esa edad en específico están todavía explorando, conociendo, probando, viendo, ¿será? ¿Hay oportunidades ahí? ¿Es interesante? ¿No? Entonces escuchar a personas que le llevan años de ventaja, bueno, de ventaja o de conocimiento por delante de ellos, es bueno que le dejen ciertos mensajes como como la pregunta que te voy a hacer. Y es la siguiente. Tu caso es bastante particular porque estuviste vinculado con el real estate desde niño. O sea que hubo como un attachment ahí, conociste a través de tu papá tal vez tenía cartera de clientes, tuviste esta primera experiencia muy joven, pero igual estudiando leyes, estoy seguro que hubo algún momento por ahí en donde hay dudas, en donde hay incertidumbre en verdad, hay buenos buffets aquí en Panamá, el mercado de todo lo que gira alrededor del mundo legislativo se mueve mucho en Panamá. Entonces, si en algún momento hubo ese momento de incertidumbre de real estate, no real estate, leyes o cualquier otra cosa que hayas querido perseguir, si tú pudieras, con lo que has recorrido y con lo que has aprendido, echar para atrás hipotéticamente y a ese joven en ese momento de incertidumbre, dejarle un consejo con lo que has aprendido como que esta industria es para ti, hay oportunidades, si lo estás considerando, serían los tips que te dejo al inicio. ¿Qué sería ese consejo hipotético que le dirías a esa persona más joven que está ahí, en ese mix, me tiro, no me tiro, lo hago, no lo hago? Interesantísima la pregunta. Pues lo primero que le diría, el real estate es un roller coaster, es una verdadera montaña rusa de emociones, de buenos momentos y de malos momentos, porque no es recurrente. Obviamente ese sería lo ideal, siempre queremos llegar a la recurrencia, pero es muy complicado cuando dependes de otra persona para tomar decisiones. Entonces yo creo que yo recomendaría slow down, keep it steady y vas a ver los resultados. Pero si en algún momento llegas a un chuzo, no he vendido nada en A un, 2 meses, a un dry 3 meses, season, sí. un dry season, no te estreses, o sea, relax. Todo lo que vienes trabajando se va a ir perfeccionando. Es lo que he ido yo aprendiendo. Y no creas que durante todo ese proceso de mientras estudiaba, fue difícil tomar la decisión de no ser un asalariado, por decirlo de esa forma, y vivir de Claro, comisiones, claro. porque dije, wow, puedo tener la estabilidad que yo sé que me va a permitir hacer muchas cosas con un determinado tiempo, o puedo irme a la deriva y ser un freelancer, como muchos emprendedores. Pues el agente inmobiliario también es un emprendedor. A ir, a ir construyendo nombre, como dijiste, que es algo súper importante en su rubro. Correcto, y también tener, como dices, tienes a veces momentos malos que pueden ser estresantes, como que, hey, wow, ¿qué está pasando? Le he invertido tanto a esta propiedad y no se vende, y el cliente este se me cayó, y ahora este no lo aprobaron en el banco, y este más no me va a firmar el contrato, este está pidiendo la reserva de vuelta. O sea, hay escenarios que son muy estresantes en la carrera inmobiliaria. Pero si sigues gestionando nuevas oportunidades al final, yo creo que eso aplica para todo. Si vas generando más oportunidades, eventualmente vas a ir cerrando los deals. Entonces yo creo que eso sería todo. Para responder a esa pregunta es, real estate is a roller coaster, take it slow, keep it steady, busca la recurrencia, busca la recurrencia. Y la recurrencia se hace creando oportunidades. Mientras más oportunidades crees, más cierres vas a tener. Ok, señores, entonces con eso cerramos. Gustavo, Rosanía con nosotros, episodio 45. Gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos vieron de las diferentes partes. Esto es Personal Upgrade Academy y nos vemos en la próxima. Bless.